Ya vimos que realmente los valores que describen la línea recta que mejor ajusta la nube de puntos, pues son los coeficientes. Y esos coeficientes son la pendiente y el intercepto. Recuerden que nosotros estamos hablando de aplicar regresión lineal a muestras. Yo tengo un ejemplo acá que consiste en una población total de 15 individuos, a los cuales se les analizó la característica X y la característica Y. Si nos fijamos en este individuo, el número 6, resulta que reporta un valor de 30 en su característica X y un valor de 25 en su característica Y. ¿Qué quiere decir? Que este individuo, solamente a manera de ejemplo, calza 30, estoy hablando de su talla de zapatos, 30, y digamos que esta otra variable es, estamos hablando de un basquetbolista, el número de aciertos que ha tenido en el año en tiros libres, supongamos. Son dos valores que tenemos cada uno para una característica en particular. Y recuerden, son 15 individuos en total, mi población objetivo. Cuando nosotros seleccionamos una muestra, quiere decir que de manera aleatoria estamos seleccionando a un subconjunto de individuos, no a todos. Vamos a seleccionar una primera muestra que podría llegar a ser posible. A ver, una pequeña muestra. Y aquí observamos que por puro azar salió el individuo que estaba registrado con la ficha 14, el de la 12, el de la 8, el de la 4, el de la 7, etc. Y aquí aparece una primera muestra. Por ejemplo, el individuo de la ficha 3 reportó un valor de 14 para la variable X y un valor de 13 para la variable Y. Mírenlo acá, 14 y 13, que es el mismo. Pero por puro azar salieron estos 10 personajes. Y este fue el número aleatorio que el programa le asignó a cada individuo. Cuando nosotros elaboramos un diagrama de dispersión para la muestra, obtenemos este diagrama de dispersión. Y adicionalmente hemos agregado la línea de tendencia junto con la ecuación de la recta de regresión. En este caso, la variación que tiene Y con respecto a valores que obtiene X, pues es de 0,82. Y fíjense que el intercepto o la recta corta al eje Y en un valor negativo de menos 0,3 casi. Esa muestra tiene su propia recta de regresión. Si seleccionáramos otra muestra al azar, y por favor verifiquen cómo cambia esto. Fíjense que ahí ya tenemos otros valores. Nuevamente sale el individuo 14, etc. Pero aquí ya hay una diferencia con la muestra anterior. No todos los individuos que salieron en la anterior están acá. Y ya estamos hablando de otra recta, con pendiente 0,84 y el valor del intercepto de menos 2,06. Y si siguiéramos tratando de sacar muestras, fíjense cómo cambia, y uno diría que cambia dramáticamente de 0,8 bajó a 0,788, y seguimos aquí con un valor negativo, y va a seguir obteniendo varias muestras.
¿Cuántas posibles muestras podríamos llegar a obtener de esta población si el tamaño de mi muestra es 10? Calculémoslo acá y recuerden que el número posible de muestras, si estamos hablando de muestreo sin reemplazamiento, sería de un total de 15 individuos para una muestra de tamaño 10. 3003 posibles muestras podríamos llegar a obtener de tamaño 10 a partir de una población de 15 individuos. Son bastantes. Vamos a hacer una simulación acá, no tanto para 3003, sino aquí nos quedaríamos mirando qué es lo que hace el computador. Vamos a hacerla, y por favor, vamos a hacerla para unas 500 muestras. Y observen los valores que vamos capturando para la pendiente y para el intercepto. Es decir, cada vez que aparece una nueva recta de regresión, viene el programa y coloca acá los valores de los coeficientes obtenidos, pues que están acá mismo. Pendiente más intercepto. Ahora, vamos a ejecutar. Recuerden, serían 3003 muestras, pero no vamos a alcanzar a generarlas todas. Y observe cómo va cambiando la recta de regresión en la medida en que va encontrando valores diferentes para los coeficientes según las diferentes muestras. Cambia tanto la pendiente como el intercepto. Pero si uno se fija realmente en estos cambios, pues son rectas que entre sí se parecen mucho. Algunas un poquito más diferentes de las otras, pero esto es lo que realmente nos ofrece el famosísimo teorema central del límite, que entre más grande sea el tamaño de mi muestra, yo sé que voy a obtener resultados muy cercanos a los verdaderos parámetros de la población. Aquí van apareciendo entonces tanto valores de pendiente como de intercepto. Y solamente para recordar un poco el tema de inferencia estadística, quiero verificar de qué manera, por ejemplo, la pendiente o los valores de la pendiente se distribuyen, pensando en que esta pendiente de la recta es una variable aleatoria. Fíjense, por ejemplo, acá el intercepto dio un valor positivo. La mayoría de las veces da intercepto con valor negativo y muy rara vez aparecen esos valores positivos. Bueno, eso es lo que ocurre con las muestras. Bien, tenemos acá, a ver, miremos, 500 muestras hemos seleccionado. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar acá, con este complemento de Megastat, vamos a elaborar un histograma de frecuencias para esta variable en particular. Ya la seleccionamos y ahora miremos cómo se comporta la variable. Primero miremos gráficamente qué ocurre. Esto está muy bueno. A excepción de este valor, ¿sí?, que por cierto es muy pequeño, es decir, pequeño en cuanto al número de apariciones. Muestra a ver cuánto es miren. Apenas en 2 oportunidades aparece un valor dependiente de 0,72 o menos. Pero de resto, visualmente
esto se aproxima mucho a una campana de Gauss o lo que llamamos a una curva normal en estadística. A partir de eso, podría uno, sin ser exactamente lo que se hace, solamente quiero dar una idea, pero a partir de esto uno podría decir que la pendiente podría estar entre un par de valores, es decir, un intervalo. Yo voy a mirar, por ejemplo, de acá hasta acá y voy a seleccionar este intervalo. Yo podría decir, miren, primero acá, fijémonos cuánto suman estas frecuencias relativas. 94.6, casi el 95%. Y recuerden de su estadística inferencial que podríamos asegurar con un 95% de confianza que la verdadera pendiente de la recta que me muestra cómo se relacionan esas dos variables estaría entre 0,78 y 0,86. Eso es lo que quiere decir. Este es el punto medio, no. Debiera estar como entre 0,78 y 0,87. Eso realmente es inferencia estadística y es lo que nosotros llamamos un intervalo de confianza. Repito, esta es como el concepto en general de lo que es un intervalo de confianza para estimar un coeficiente como la pendiente. Pero realmente la distribución que se utiliza es otra. Eso lo veremos más adelante. Eso es lo que tiene que ver con los coeficientes de la recta y la estadística inferencial que hay que aplicar para poder estimarlo.